Bien, mis profes, buenas noches nuevamente para todos. ¿Cómo están? Muy bien, profe, ¿qué tal? Vale, mis profes, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Eh, Recordemos que en los encuentros anteriores nos hemos concentrado, digamos, en esta primera parte que es la gestión de los proyectos. Y del direccionamiento que se fundamenta, obviamente, como lo hemos visto, pues tiene todo ese sustento, toda esa lógica, toda esa función dentro de los proyectos de intervención eh, que hemos visto, pero que fundamentalmente se basa en tres herramientas que, las que nosotros hemos trabajado y que nos permiten tener un adecuado eh, control y seguimiento fundamentalmente de nuestros proyectos. Entonces, digamos que esa primera herramienta, ese primer eh, aspecto importante que conocemos o esa herramienta, ese método, es la matriz de marco lógico. Entonces, recordemos que básicamente la matriz de marco lógico lo que hace es que nosotros vaciamos, por decirlo de alguna forma, pues digamos, ese proyecto. O sea, ya nosotros tenemos en la parte de diseño, trabajamos nuestro proyecto, lo planificamos, lo desarrollamos en todas sus fases, desde el diseño, desde el planteamiento, desde la contextualización del problema, obviamente hasta llegar a la recolección de datos, la información, los resultados de nuestro proyecto, las conclusiones y obviamente la presentación de la solución que hemos propuesto a ese problema. Entonces lo traemos a esta matriz de marco lógico con el fin de, obviamente, ver esa estructura lógica y poder nosotros verificar y confrontar como primera medida, pues que haya coherencia, que haya una secuencia lógica, que haya un ordenamiento lógico y que realmente haya esa pertinencia, esa coherencia en las diferentes partes del proyecto. Digamos que ese es uno de los objetivos fundamentales de la matriz de marco lógico. Y a partir de ahí, pues si requerimos hacer ajustes al propósito, a los objetivos, a la problemática, a las actividades, pues nosotros, digamos que la matriz de marco lógico nos va a permitir eso. Segundo, nos va a permitir tener un control, poder hacer un control sobre el proyecto, sobre todas las fases del proyecto. Entonces, nosotros ahí, ¿cómo podemos hacer ese control? Pues estableciendo unos indicadores, o sea, unos elementos que nos midan, que nos digan cualitativa o cuantitativamente, o cualitativa y cuantitativamente, porque indicadores podemos tener varios para cada una de esas fases del proyecto que nos indiquen que realmente nosotros estamos cumpliendo con esos propósitos, con esos objetivos que se está cumpliendo dentro del tiempo, dentro de lo previsto, con la calidad, con el nivel, en la cantidad que se requiere y que nosotros nos hemos propuesto. Entonces esos indicadores nos van sirviendo a nosotros para poder medir y poder hacer ese control y ese seguimiento, les repito, a todo el desarrollo de nuestro proyecto. Si bien en estos, digamos que nosotros vamos en diferentes fases de nuestro proyecto, pues digamos tener este panorama obviamente no solamente nos permite verificar en el presente esas condiciones, esos elementos, sino que básicamente también nos sirven para, digamos, para ir previendo, ir proyectando, ir vislumbrando hacia adelante, pues esos aspectos, esas actividades que nosotros debemos cumplir. Entonces, digamos que fundamentalmente, pues es ahí donde nosotros podemos plantearlos en los indicadores. Y obviamente, ¿cuál va a ser el medio? ¿Dónde vamos a poder nosotros verificar que esos indicadores están cumpliendo? Los documentos, los informes, los reportes, las estadísticas, los registros, en sí lo que llamamos los papeles de trabajo de nuestro proyecto. Y
algo importante son los supuestos que nosotros hacemos sobre cada uno de esos elementos. Y recordemos que esos supuestos se basan en la matriz de riesgos, porque digamos que son los puntos que nos alertan sobre los posibles inconvenientes, retrasos, problemas, dificultades que podamos tener nosotros en el cumplimiento de esos objetivos o en la realización de esas actividades. Lo que pasa es que aquí lo ponemos en clave de cosas que se superan, de cosas que en un momento dado nosotros desarrollamos unas estrategias y las superamos. Porque finalmente el objetivo es que el proyecto tenga éxito, que eso que hemos planteado, que eso que hemos diseñado en esa primera parte que hemos planeado en la primera parte de nuestro proyecto, pues se cumpla en esas condiciones que nosotros estamos previendo que se cumplan. Entonces, digamos que la matriz de marco lógico tiene ese fundamento. El fin se refiere a ese propósito, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros con el proyecto? O sea, ¿realmente queremos solucionar qué con el proyecto? ¿Qué podemos nosotros, qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Qué es lo que vamos a resolver finalmente? Ese gran propósito, ese fin último de nuestro proyecto. Entonces, a eso se refiere el fin. Mientras que el propósito ya se refiere al objetivo específico de nuestro proyecto. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para resolver ese problema? Entonces vamos a diseñar unas estrategias, vamos a plantear unos procedimientos, vamos a desarrollar unos manuales, vamos a elaborar, a diseñar unos cursos, hacer unos ajustes curriculares, etcétera, etcétera. Digamos que en términos generales, por eso se llama objetivo general, esa meta que nosotros nos vamos a proponer en la realización de nuestro proyecto. Y los componentes se refieren a los objetivos específicos. Los componentes son los objetivos específicos que nosotros, los pasos, esas fases, esas metas intermedias que nosotros vamos a tener que realizar, esas acciones que vamos a tener que ejecutar para poder lograr ese objetivo general. Entonces ahí tendré que identificar cosas, tendré que estructurar otras, determinar unas, indagar sobre tal cosa, establecer unas condiciones, unos parámetros, etcétera, etcétera. Los grandes pasos, acciones que voy a desarrollar. Sin olvidar, pues, que obviamente tanto el objetivo general como los objetivos específicos tenemos que redactarlos en clave de acciones, no de tareas o de cosas, digamos que tareas o actividades que vamos nosotros a realizar, sino en términos de acciones. Por eso se habla de verbos activos, que vamos a ejercer sobre un determinado objeto, sobre unas estrategias, sobre unos procedimientos, sobre unos niveles de resultado, etcétera, etcétera. Pero importante también decir, ¿y cuál es el propósito de eso? De hacer eso sobre eso. ¿Cuál es el propósito de diseñar esa estrategia? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Entonces recuerden que los objetivos deben tener esos tres elementos porque es a partir de ahí, fíjense que eso tiene su lógica. Nosotros es a partir de ese para qué realmente, esa finalidad que podemos determinar el indicador. O sea, si nosotros decimos, determinamos para qué vamos a realizar, para qué vamos a identificar las características de una estrategia pedagógica, por decir algo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para poder determinar tales condiciones o para poder obtener información de tal cosa. Bueno, quiere decir el indicador que tiene que ir en esa medida. O sea, si está realizando esa acción para eso, pues hay algo que me debe indicar que realmente eso está respondiendo y se está haciendo, se está logrando con esa acción. Entonces, esa es como la lógica, como la dinámica. Y las actividades, pues ya son cada una, esas sí son las tareas. Y específicamente sobre qué se basan las actividades. Las actividades tienen su fundamento es en los objetivos específicos. O sea, ya qué tareas, qué cosas específicas voy a realizar paso a paso para poder lograr ese objetivo específico. Y fíjense que la suma de todas esas actividades pues me van a mostrar el desarrollo del proyecto. Y eso es básicamente lo que construye el cronograma.
Entonces, aquí en la matriz de marco lógico yo traigo como esas actividades grandes, esas actividades gruesas, esas tareas que voy a tener que realizar para cumplir los objetivos. Y obviamente el detalle pues viene del cronograma. Entonces fíjense que esa es la lógica del desarrollo. O sea, esto tiene un orden secuencial lógico. O sea, aquí yo tengo que haber hecho primero mi cronograma para poder saber cuáles son las actividades que voy a realizar y con las que las tareas que debo realizar para lograr mis objetivos específicos. Y lo mismo, les determino indicadores en tiempo, en cantidad, en porcentaje, en características que debe tener, en condiciones que debe cumplir la actividad. O sea, unos indicadores cualitativos o cuantitativos que me digan si realmente las actividades se están cumpliendo o no, si se están realizando o no. Y lo mismo, el medio de verificación. En este caso de las actividades, pues el medio de verificación, pues es el cronograma. Ese es el documento donde yo tengo ahí, ese es el medio en que yo voy a poder verificar, donde tengo las actividades proyectadas en el tiempo que voy a verificar si se están cumpliendo o no, si se están desarrollando o no. Aparte, pues de, digamos, la función, el resultado de la actividad. O sea, también debo tener un indicador que me diga, bueno, y cómo verifico, cómo mido que esa actividad se cumplió. Ah, pues tal cosa, tal resultado, eh, eh, tal resultado, tal producto de esa actividad, pues es lo que me va a indicar que sí se está cumpliendo y que se está cumpliendo en el tiempo. Y bueno, entonces ahí nosotros determinamos, tenemos la autonomía de determinar en nuestro proyecto qué cosas para nosotros nos indican que eso sí se está cumpliendo, que realmente estamos cumpliendo y dónde medio. Y los supuestos, pues, era lo que les comentaba. Entonces, digamos que esa primera herramienta, pues, es la matriz de marco lógico. La otra herramienta que nosotros vimos, pues, tiene que ver con el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ¿cuál es la función? La función es que yo pueda tener un panorama completo visualmente, gráficamente, de cómo se desarrolla mi proyecto. ¿Para qué me sirve eso? Para determinar, si bien aquí estos supuestos me están diciendo dónde debo poner mi atención, dónde debo hacer un ojo, un alto para revisar si eso está funcionando o no, los indicadores, y esos supuestos me están diciendo que aquí puede haber un inconveniente, puede haber un retraso, puede haber algo que me impida que se cumpla esa actividad o que se logre ese objetivo. Entonces ahí yo lo determino en ese panorama gráfico global que tengo de mi proyecto, pues entonces hago el diagrama de flujo. Entonces él me permite ver, hacerle una secuencia y un seguimiento, por eso se llama flujo, de cómo se está desarrollando el proceso en sus actividades, el proyecto en sus procesos, en sus actividades, y cómo va fluyendo, por eso se llama diagrama de flujo, y cómo van fluyendo las actividades y va fluyendo la información a lo largo del proyecto. Entonces, el diagrama de flujo tiene ese elemento y digamos que es un elemento también para la gestión. Para nosotros no tener que estar recurriendo que a la matriz de marco lógico pues, que nos puede salir amplia dependiendo del proyecto y el detalle que le hagamos o en el cronograma, etcétera, etcétera. Entonces, sobre el diagrama tenemos esa visión gráfica y sabemos cómo está fluyendo nuestro proyecto. Y finalmente, el otro gran instrumento es justamente el plan de monitoreo. Entonces, el plan de monitoreo es que nosotros decimos, mire, nosotros vamos a monitorear nuestro proyecto o yo voy a monitorear mi proyecto en estos puntos claves. Esos puntos claves, ¿quién me los ha dado? Me los ha dado justamente la matriz de marco lógico, porque allá en esos supuestos que vienen de la matriz de riesgos, pues es donde me está diciendo, el mismo proyecto me está diciendo, ojo, aquí debe hacer una revisión, aquí debe verificar, ojo, aquí hay que ponerle cuidado a esto, porque esto le puede atrasar si no se cumple, si no se hace, le atrasa el proyecto, si no se logra, pues los resultados no los va a alcanzar, no va a poder realizar esta actividad, esta otra, no va a poder cumplir con este objetivo en la medida que usted quiere cumplirlo, etcétera, etcétera. Entonces, el monitoreo me va diciendo, el monitoreo me dice dónde, en qué proceso, en qué actividades es que yo tengo
que poner atención y estar monitoreando, estar pendiente de esos aspectos para que mi proyecto, insisto, tenga éxito y se puedan lograr los objetivos y obtener los resultados y finalmente presentar la solución que ustedes han planteado para el problema. Entonces, ahí en ese plan de monitoreo, yo simplemente lo que hago es eso, es decir, mi plan de monitoreo es este. En esta actividad voy a hacer esto, voy a controlar esto, voy a tener en cuenta esto por esto, simplemente. Entonces, ahí las preguntas son que nos pueden orientar a nosotros en ese plan, en ese plan de monitoreo, pues son, bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos claves que guían ese monitoreo? O sea, ¿dónde en todos esos procesos, actividades que estoy realizando de mi proyecto, cuáles son los claves para monitorear? ¿Dónde tengo que poner el ojo? ¿Dónde tengo que poner la lupa? ¿Cierto? Y ahí en esos aspectos, ¿qué voy a monitorear? Que se cumplan adecuadamente, que se cumplan en el tiempo, que realmente se esté logrando el resultado que se espera, que se haga, por decir algo, en un monitoreo, es que yo tengo que recoger, hacer 100 encuestas, por decir algo. Entonces dice, ojo, pero resulta que allá en mis riesgos es posible que no todos los estudiantes, todos los 100 estudiantes me respondan las encuestas. O al validar las encuestas no todas sirvan. Tendré que desechar unas porque las respondieron mal o porque las digitaron mal, esas encuestas. Entonces, ahí en el indicador, ojo, el indicador me está diciendo, ojo, usted debe tener como mínimo un 70% de las encuestas diligenciadas. Quiere decir que yo ahí debo tener un ojo. Como tengo ese riesgo de que no me contesten o que tenga problemas con las encuestas, entonces yo voy a decir, bueno, entonces ojo ahí que ahí va a haber un punto de monitoreo, de chequeo, esa va a ser una actividad que me va a guiar el monitoreo. Y lo que yo voy a monitorear es que las encuestas se diligencien completas y que la totalidad o al menos el 70% de los estudiantes me respondan las encuestas. Eso es lo que voy a monitorear en ese ejemplo que les estoy dando. Y luego me dice, bueno, ¿y entonces qué información necesito? Entonces yo necesito el listado de los estudiantes a los cuales voy a encuestar. Obviamente necesito las encuestas, necesito garantizar que van a tener las encuestas, o sea, o eso va a ser presencial, o va a ser vía internet, va a ser digital. Es decir, ¿qué información necesito para poder hacer ese monitoreo? De un solo ejemplo que les estoy dando. ¿Y dónde se encuentra la información? Ah, no, entonces esa información la encuentro, pues obviamente en las listas de clase porque son mis estudiantes, en el formato, el formato que estoy diseñando de mis encuestas y ya ahí es donde encuentro esa información. Entonces, ahí estoy respondiendo esa pregunta. ¿Y qué es los indicadores que son necesarios? Entonces, tengo que venirme a la matriz de marco lógico y decir, bueno, ahí necesito que el indicador de cumplimiento, o sea, que por lo menos el 70% de los encuestados respondan y que el 100% de las encuestas estén bien diligenciadas. O sea, me den la información que yo necesito. Y que eso se haga, eso tiene que estar listo en 3 semanas. Fíjense que ahí estoy diciendo 3 indicadores. Un indicador de tiempo, un indicador de calidad, o sea, de que las respuestas estén bien, y un indicador de cantidad, de cuántas encuestas necesito. ¿Qué instrumentos necesito? Pues necesito las encuestas, necesito internet, esos son los instrumentos que tengo. Entonces, fíjense que esas preguntas me van orientando a mí en desarrollar mi plan de monitoreo. Bueno, y voy a hacer eso. Entonces, si yo me di 3 semanas para recoger las encuestas, para aplicar las encuestas, ¿con qué periodicidad? Entonces, semanalmente, yo al final de cada semana voy a verificar cómo voy. Entonces, dependiendo cómo voy, pues tengo que, o sea, todo esto es para poder hacer los ajustes. Ojo, todo esto que estamos mirando es porque en la gestión de mi proyecto, pues yo tengo que garantizar que todo se esté cumpliendo y si no, si hay algún inconveniente, pues ajustarlo a tiempo.
Entonces decir, no, definitivamente no voy a alcanzar con las 70. Entonces tengo o que ajustar el plazo. Entonces ya no van a ser 3 semanas, sino 4. O puedo ajustar el indicador y decir, no, yo creo que con el 50% de las encuestas que haga están bien. O sea, tendré la información suficiente. Entonces, fíjese que la periodicidad me está diciendo eso. Digamos que yo lo estoy haciendo, entonces semanalmente voy haciendo va a ser la periodicidad de ese monitoreo. ¿Qué tipo de informes se requieren? Pues necesito obviamente ver, por ejemplo, si las estoy haciendo digitalmente, pues el reporte que me da el Google Forms o la herramienta en la cual estoy haciendo la encuesta, o estoy utilizando encuesta fácil, o bueno, cualquiera de esos. Entonces, yo necesito semanalmente los reportes de cómo va eso, esos reportes estadísticos, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿y cómo hago esa información? Entonces yo tengo que almacenar la información, tengo que ir verificando, controlando, ir procesando esa información, manejándola, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Y para qué me va a servir eso? Que finalmente es bueno, y ese monitoreo, esa información que recogí, ¿para qué me sirve? Pues lo que les estaba diciendo, ¿cómo voy a emplear esos resultados para ver, primero que todo, cómo va el proceso, cómo va la actividad o las actividades, los procesos? Segundo, ver si requiero hacer ajustes a las actividades, a los indicadores, a los objetivos. Es decir, es para eso que yo hago esa gestión, ese monitoreo de mi proyecto, para poder ver si amplío los plazos, si rediseño las actividades, si debo agregar a otras actividades, si hay actividades que son innecesarias. O sea, para hacer todo tipo de ajustes a mi proyecto en la perspectiva del éxito y de lograr lo que yo me estoy proponiendo. Entonces, digamos que esos elementos se han sido así lo que nosotros estamos manejando. Entonces, ahora nosotros, pues ya en la parte de la implementación, ya cuando nosotros estamos desarrollando, estamos llevando a cabo, estamos implementando nuestro proyecto, pues el aspecto fundamental es la calidad del mismo. Entonces, ahí yo tengo que también elaborar un plan de implementación. O sea, así como hicimos un plan de gestión basado en la matriz de marco lógico, en el diagrama de flujo, en el plan de monitoreo, pues en la implementación para garantizar esa gestión de calidad, pues yo tengo que hacer un plan con base en eso, un plan de implementación. Entonces, ahora nos concentramos en esos aspectos que tienen que ver justamente con la implementación. La clave, ¿dónde está? La clave de esta implementación es garantizarle, repito, la calidad del proyecto y todos los elementos que el proyecto involucra. O sea, que todo esté ajustado a la calidad. ¿Y en qué se fundamenta ese concepto de calidad? Recordemos que todos estos elementos de gestión y de implementación de proyectos, pues no vienen del sector educativo, vienen del sector empresarial. Por esa razón, fíjense que en el material del curso de los elementos de competencia y también en este elemento de competencia 3, pues digamos que todo está orientado como a la parte organizacional. Y fíjense que inclusive, si ustedes ya revisaron esos documentos de su elemento de competencia 3, fíjense que el fundamento que tienen todos esos aspectos de calidad son las normas ISO, que nosotros las conocemos, pues las conocemos como normas ICONTEC aquí porque ICONTEC es la entidad que, digamos, maneja las normas ISO, pero las normas ISO es un estándar internacional. Entonces, con la dinámica que nosotros hemos manejado en el curso, pues la idea es que aterricemos ese concepto de calidad en el desarrollo de nuestros proyectos que son de carácter educativo. Entonces, en ese orden de ideas, a ver, ¿cómo se entiende la calidad? La calidad se entiende como ese grado o como el grado, el nivel, que el conjunto de características inherentes a un producto, a un servicio o un proceso, que es nuestro caso de nuestros proyectos, porque nuestros proyectos son un proceso para, digámoslo, para darle
solución a un determinado problema. Entonces, que ese proceso, que todas las características que tiene ese proceso, que son inherentes a ese proceso, pues satisfagan los requisitos y los requisitos que se necesita que cumplen, o sea, los objetivos que cumplan esos requisitos que debe tener un objetivo. Fíjense, el problema tiene unas características, que las variables, que la relación causa-efecto, la pregunta problemática tiene unas características enfocadas a un gran interrogante sobre tal cosa, la hipótesis tiene unas características también, los objetivos que el objetivo general tiene unos propósitos, que los objetivos específicos tienen otros propósitos, que se redactan, que el verbo, que el objeto, que la finalidad. Fíjense que hay una serie de características que son inherentes a esos procesos. Lo mismo sucede en los productos, en los servicios, y que tienen unos requisitos y que hay que controlar la calidad. O sea, como parte de ese monitoreo y registro para poder que esos resultados de esas actividades, de esos procesos, pues sean satisfactorios, logren el nivel que se requieren de calidad. Entonces, a eso se refiere la calidad. Y que si no cumplen esos criterios de calidad, hace falta algo, pues hay que ajustarlos. Para eso es la gestión de calidad. Entonces, fíjense que el concepto de calidad, que es tan empresarial, tan del sector productivo, nosotros lo podemos aplicar también a nuestros proyectos de intervención, como los que estamos, lo que estamos trabajando. Entonces, digamos que bajo este concepto, entonces fíjense que la calidad va a tener unas características. La calidad tiene unas características relacionadas con ¿qué? Relacionadas básicamente con la funcionalidad. ¿Qué quiere decir la característica de funcionalidad de la calidad? Primero, que el grado por el cual es el grado que nosotros le otorgamos a un proceso, a una actividad, para que consideremos que cumple con su objetivo. Entonces, si nosotros, ejemplo, el objetivo general es funcional, o sea, es realmente el objetivo general nos está determinando que nosotros queremos que con eso cumplimos lo que nos estamos proponiendo, pues digamos que hay una característica de funcionalidad. Otra característica que tiene la calidad es de ejecución. Entonces, es la forma en que un proceso o una actividad se ejecuta según lo previsto. Entonces, si nosotros nos vamos a un objetivo específico o nos vamos a una de las actividades que tienen planteadas en su cronograma o en su matriz de marco lógico, entonces nosotros, si esas actividades, si esos objetivos, si esos procesos nos garantizan y los estamos ejecutando de acuerdo con lo previsto, o sea, vuelvo al ejemplo que les estaba dando ahora, aplicar las encuestas, o sea, la ejecución, eso es una actividad. Entonces, el control de calidad que yo hago o la gestión de calidad que yo hago en cuanto a la ejecución es que realmente esa actividad se esté ejecutando según lo previsto, que mínimo el 70%, que el 100% estén bien diligenciadas y que se hagan 3 semanas. 3 características de calidad que yo tengo que verificar y que le van a determinar la calidad a esa actividad, a ese proceso en su ejecución. La otra tiene que ver con la confiabilidad. O sea, no basta con que nosotros lo ejecutemos, con que lo que nos propusimos se haga y que lo ejecutemos de buena manera, sino esa capacidad que tiene ese proceso o esa actividad se desarrolle como lo tiene previsto. O sea, que realmente la aplicación de las encuestas se dé con las características en las condiciones y me dé los resultados, los datos que yo necesito, que me sirven a mí. O sea, que yo tenga confianza de que toda esa información que estoy recogiendo en mis encuestas realmente me están proporcionando a mí la información que yo necesito para mi proyecto. Es decir, ese es el grado de confiabilidad. Otra característica importante de la calidad justamente es la importancia. Entonces, es la característica de cómo esas actividades, esos procesos cubren necesidades reales de pertinencia, de aplicabilidad para cumplir con lo previsto. O sea, realmente
esas actividades que yo estoy desarrollando, que estoy proponiendo, si es pertinente, si es la adecuada, si realmente esa actividad responde a lo que yo necesito. Ese objetivo, esa actividad de recoger las encuestas, realmente me proporciona a mí una información valiosa, importante que yo necesito como información para mi proyecto. Realmente el objetivo de identificar las características de X cosa, realmente sí es importante para mi proyecto. O sea, es importante para mi proyecto identificar esas características. Otro criterio de calidad. Y finalmente la puntualidad. La puntualidad, ¿a qué se refiere? A que obviamente algo que hablábamos con el tiempo, que se estén, digamos, en el tiempo que que tengo previsto para esa actividad o para ese proceso. Seguimos con el ejemplo. Yo dije que en mis actividades le di 3 semanas para aplicar las encuestas. Entonces, la, la calidad de ese proceso está en que sea en las 3 semanas, que yo no necesite alargar otra semana porque no cumplí con la meta, que no cumplí con la medida, entonces me toca otra semana, otras 2 semanas más. No, que si yo dije que la aplicación de las encuestas me iba a gastar 3 semanas, como característica de puntualidad, de calidad, es que se cumpla esas metas. Entonces, es decir, se trata de, en este proceso de la gestión de la calidad, realmente el objetivo es que estos procesos de calidad, pues justamente aseguren la calidad de el proyecto. ¿Y en qué términos se asegura la calidad del proyecto? La calidad del proyecto se asegura, pues naturalmente, eh, en la efectividad que nosotros tenemos, en asegurar la efectividad y el éxito, como les he venido mencionando, del proyecto. Entonces, lograr que yo obtenga las mejores herramientas, los mejores métodos, que los procesos los realice de forma adecuada, que los procedimientos que estoy siguiendo pues sean los correctos para las diferentes fases de mi proyecto, que obviamente esté logrando el propósito y esté logrando esos objetivos que me propuse, que el cronograma que establecí lo esté cumpliendo, que esté dentro de ese presupuesto que determine. O sea, todos los factores, o sea, de esta gestión se trata, les repito, de asegurar todos los factores, de asegurar todos los factores que estén funcionando, que sean efectivos, que realmente están respondiendo a lo que yo me he propuesto y que realmente están dando los resultados y me estén proporcionando los resultados, los datos, la información, los medios, los recursos que realmente yo requiero para desarrollar mi proyecto de intervención en este caso. Entonces, digamos que ese es el contexto de la calidad, de la gestión de la calidad en los proyectos, particularmente pues en los que nos interesan a nosotros. Bien, ¿y cómo puedo saber yo esa calidad? O sea, nosotros sí tenemos unos medios y tenemos unas herramientas como las que hemos visto que de alguna forma nos van diciendo pues cómo gestionar nuestros proyectos, cuáles van a ser sus indicadores, cuáles, digamos, sus presupuestos, por qué los vamos a verificar, dónde voy a hacer control, etcétera, etcétera. Pero digamos, en estos temas de calidad, yo realmente cómo establezco que esas condiciones, esas características de calidad que acabamos de mencionar, pues se estén dando. Entonces, hay una herramienta de tipo administrativo también que viene de las ciencias empresariales que se llama el análisis DOFA. El análisis DOFA, la DOFA eso es un acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, la calidad, la gestión de la calidad, digamos, el enfoque con el cual yo hago esa gestión de calidad y todo ese análisis de calidad que estábamos viendo, lo hago a través de esta matriz. Entonces, yo primero tengo que hacer un análisis interno, tengo que revisar cómo está mi proceso y mi proyecto al interior. O sea, ¿dónde encuentro? Fíjense que con todos estos elementos que estamos viendo,
yo finalmente tengo un panorama y digo, ah, mire, aquí este proyecto está muy fuerte en esto, tiene estas fortalezas, estas son las ventajas, esta es la parte, este es el proceso fuerte o los procesos o las actividades o los aspectos fuertes de mi proyecto. Esas son fortalezas de mi proyecto. Pero también eso me va a permitir que estoy débil en ciertas cosas, en ciertas partes del proceso, en ciertas fases del proyecto, en ciertas actividades, en ciertos aspectos de mi proyecto. Tengo estas debilidades, bien sea por la forma de que lo estoy realizando, por los supuestos esos que yo he determinado, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que salirme, porque como los proyectos no los estoy haciendo sentado en un escritorio, sino que los estoy desarrollando en un contexto determinado, en una institución o en unas instituciones, con una comunidad de, de profesores, de padres, de familia, de estudiantes, de comunidad en general. Entonces yo tengo que mirar hacia afuera y hacer un análisis externo. ¿Y qué es lo que voy a encontrar en el exterior? En el exterior voy a encontrar unas oportunidades que me pueden servir a mí para mejorar de pronto para reforzar esas fortalezas que tengo, me pueden apoyar a eso, o inclusive, que es lo más interesante, me pueden ayudar a superar unas debilidades que yo tengo. Entonces, fíjense que, ojo, pero yo afuera también puedo encontrar unas amenazas. O sea, cosas que pueden darme al traste y que, sin ser de mi proyecto, sí tienen que ver con él, pero no dependen de mí. O sea, están allá afuera, son unas amenazas. Entonces, siguiendo con este ejemplo que he tomado de la aplicación de encuestas, entonces yo encuentro que si yo estoy mirando todo ese tema, un análisis de hoja a mi proyecto, encuentro que una fortaleza que yo tengo es que una de las fortalezas es que la estructura que tiene mi encuesta me va a permitir recoger una cantidad de información. Segunda fortaleza, digamos que las voy a aplicar a mis estudiantes, entonces yo puedo aplicar las encuestas en a mis estudiantes. O sea, ahí tengo una fortaleza porque eso me está garantizando que voy a obtener las respuestas y los resultados que necesito de las encuestas. Pero hay una debilidad en ese proceso. Yo encuentro que la debilidad es que no todos los estudiantes tienen una clara comprensión. Entonces yo digo, ahí hay debilidades, ahí tengo que ver cómo hago. O tengo una debilidad, es que mis estudiantes, por ejemplo, por razones por ejemplo, estudiantes de la virtualidad, que creo que hay uno de los proyectos que se está trabajando sobre estudiantes de virtualidad. Entonces, pues una debilidad es que es muy difícil porque están muy dispersos. Algunos tienen dificultades de conexión, de comunicación. Ahí hay una debilidad, ¿cierto? Entonces, listo. Pero ¿qué oportunidades hay? Entonces miro afuera. Dijo, no, no es que afuera hay una oportunidad importante. Hay unas herramientas para desarrollar encuestas y que se puede hacer. Se puede utilizar internet, se puede utilizar el móvil, se pueden hacer en offline, o sea, asincrónicamente. O sea, yo puedo aprovechar esa oportunidad que me ofrece el, eh, el contexto, el externo. Y es que hay una serie de aplicaciones gratuitas que me permiten y me hacen las estadísticas, me ayudan a aplicar encuestas. Entonces yo puedo utilizarlas. Fíjense que ahí estoy una oportunidad y puedo llegar a todos mis estudiantes. Entonces fíjense que esa oportunidad me está sirviendo a mí para reforzar para poder ya esa fortaleza que tengo en la estructura en mi encuesta, pues esa oportunidad además me va a dar otro valor agregado, que es poderla diseñar digitalmente, por ejemplo. Y esa debilidad que tengo en la dispersión de mis estudiantes, pues tengo la oportunidad porque esas herramientas me pueden contestar por teléfono, conectándose a internet, no necesariamente en línea. Entonces, cuando tengan un tiempo me la pueden responder, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que esa oportunidad me está sirviendo para
reforzar una fortaleza y para superar una debilidad. Pero puedo tener una amenaza. El tema es que una de las amenazas es que, pues, es que no todos los estudiantes tienen la disposición, tienen el tiempo, porque trabajan, porque hacen están muchas actividades, porque están lejos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que no tiene nada que ver con mi proyecto, pero es allá porque es de su vida laboral, de su vida particular. Entonces, ahí yo tengo esa amenaza. Entonces, eso me puede dar al traste, por ejemplo, con que yo obtenga el 70% de las encuestas que necesito. O me puede ser una amenaza para el tiempo. O sea, en esas condiciones va a ser muy difícil que en 3 semanas se logre esa meta. Entonces, fíjense que ahí, ese es el análisis, por eso se llama análisis, porque yo comienzo a revisar y ya con todo ese panorama que traigo de esas otras herramientas, pues yo ya estoy mirando, analizando, haciendo ese análisis de tipo reflexivo sobre esas cosas. Entonces, a eso se refiere el análisis DOFA. Entonces, a poder determinar en mi proyecto cuáles son los aspectos fuertes, los aspectos buenos, fuertes, positivos, pero también los aspectos donde hay debilidades, donde hay cosas que reforzar, cosas que mejorar. Y cuando miro hacia afuera, pues estoy mirando entonces qué oportunidades hay afuera de poder para desarrollar mejor mi proyecto, lograr esos propósitos, cumplir esos indicadores, superar esos supuestos que tengo, poder cumplir adecuadamente con los tiempos, obtener los resultados que espero, etcétera, etcétera. Pero también tengo que mirar allá afuera qué cosas pueden impedir justamente lo contrario, que no se cumplan los objetivos, que no se cumpla con el tiempo, que las actividades no se desarrollen, que los resultados que se obtienen pues no sean los que yo necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea finalmente es que yo pueda hacer ese tipo de relaciones que estaba dando en el ejemplo. Entonces, bueno, entonces, ya identificadas mis fortalezas, mis debilidades, identificar las oportunidades y las amenazas, pues yo simplemente digo, bueno, entonces comienzo a cruzar. Digo, bueno, ¿qué debilidades que tengo puedo superar con oportunidades que detecté afuera? Relaciones, debilidades, oportunidades. ¿Qué fortalezas tengo? Puedo reforzar aún más con esas oportunidades que vi afuera. Relaciones FA. Ojo, qué fortalezas que yo tengo se pueden ver afectadas, se pueden ver impactadas por esas amenazas que detecté en el exterior. Y las más, digamos, difíciles son, yo tengo unas debilidades y fuera de eso, afuera hay unas amenazas que obviamente me van a perjudicar porque yo tengo esa debilidad, no tengo cómo enfrentar esas amenazas por esas debilidades que tengo en mi proyecto. Entonces ahí yo comienzo a hacer esas relaciones y a establecer ¿qué? A establecer unas estrategias que me permitan superar eso. Entonces, listo. Entonces, ¿qué me invento, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál va a ser la estrategia para aprovechar esas oportunidades y superar mis debilidades? O tomar esas oportunidades y seguir fortaleciendo, valga la redundancia, mis fortalezas. ¿O qué debo hacer para poder contrarrestar esas amenazas con esas fortalezas que tengo en mi proyecto? O en otro, ¿cuáles van a ser las estrategias para poder lograr que esas amenazas no me impacten aún más en esas debilidades que detecté? Entonces, a eso se refieren las estrategias. Y obviamente esas estrategias, este listado, por decirlo de alguna forma, de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y esas relaciones entre esas cosas que determino, pues las pongo en una matriz. Recordemos, una matriz en una tabla, donde yo en una parte tengo oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas. Listo.
mi cuadrito. Digamos que un cuadrito así como el que aparece en la gráfica. En un cuadrito pongo mis fortalezas, en otro mis debilidades, en otro hago la lista de oportunidades que encontré y en otro las amenazas. Y al frente pongo una columna que comienzo a hacer las relaciones. Entonces, relaciones for, relaciones do, relaciones fa, relaciones da. ¿Listo? Y entonces, ¿eso a qué me lleva? Pues, como es un análisis, pues me lleva a plantearme unas estrategias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces ya, pero si yo lo hago así de esa manera metodológicamente, casi que la respuesta me sale automáticamente, por decirlo de alguna forma. Digo, entonces aquí tendré que hacer tal cosa. Esta será mi estrategia. Entonces cada quien determina cuáles son las estrategias. Entonces se ponen una, y eso es una matriz DOFA. Resultado de todo este proceso de análisis DOFA que nosotros tenemos que realizar. Y es el elemento fundamental, digamos, en la implementación en esos aspectos de calidad, es la manera como en los proyectos y obviamente en muchas actividades, porque esto hace parte de una cosa que se llama administración estratégica o gerencia estratégica, pues sirve para muchas situaciones, muchas organizaciones, proyectos, etcétera, etcétera, que digamos que nosotros, pues obviamente por la naturaleza de lo que estamos estudiando y por la naturaleza de nuestros proyectos, pues la tenemos que aterrizar es en esos proyectos de intervención educativa en que estamos trabajando. Entonces, eso es, digamos, lo referente y aterrizado, porque como les digo, si ustedes ven el material que hay, tiene que ver pues con aspectos de tipo administrativo. Pero digamos que esta es la forma como esos elementos los ponemos en clave de proyectos educativos. Y entonces, ese es básicamente lo que nosotros desarrollamos en estos temas de implementación y que tienen que ver con la gestión de la calidad. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho, mis profes. ¿Están todavía por ahí? Claro que sí, profe, aquí estamos. Profe Javier, qué gusto. No sé si hay inquietudes, si hay dudas, si hay preguntas o digamos que no es, les repito, estos temas que trabajamos nosotros aquí no son fáciles porque no son, pues salvo algunas excepciones, no son fáciles porque son, o sea, no son del mundo pedagógico, del mundo académico, de nuestro mundo. Son más del tipo, como les decía, vienen del mundo empresarial sobre todo. Pero pues obviamente son elementos que son determinantes justamente en el curso que estamos, en la gestión y en la implementación de proyectos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, profe Jonathan, cuénteme. ¿El plan de monitoreo necesita un formato específico No, o nosotros podemos hacer una especie de matriz? no, sí, o sea, el plan, o sea, lo pueden presentar en forma de cuadro, como les quede más fácil, o redactado. Simplemente le hacen una redacción literal, digamos, con base, digamos que esas preguntas son unas guías, pero fíjense que son aspectos donde yo puedo describir literalmente, mire, mi plan de monitoreo se va a centrar en tales aspectos. En esos aspectos voy a verificar eso lo necesito porque aquí en estos puntos de monitoreo sucede tal cosa y voy a requerir tal información y voy a obtener tal cosa. O lo pueden poner en un cuadro. Sí, ese no tiene un formato, digamos, como de pronto la matriz de marco lógico, no, ese no tiene un formato específico. Así que es de libre diseño, Bueno. digamos así. Bueno, gracias, profe. Ok, mi profe. Bien. Entonces ya, digamos que en perspectiva, porque realmente lo que nos queda ya del curso es obviamente cómo se hacen todos estos informes, aunque ya pues los hemos venido trabajando. Es que nosotros, digamos, a esas herramientas que hemos venido aplicando a los proyectos específicamente, pues tenemos que, digamos,
elaborar una matriz DOFA. O sea, nosotros, perdón, aquí me devuelvo, una matriz DOFA para nuestro proyecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nos vamos a centrar aquí en hacer una matriz DOFA. ¿En qué consiste la matriz DOFA? La matriz DOFA, les repito, es ustedes identifican fortalezas de su proyecto, debilidades que ustedes detectan. Fíjense que todo ¿y de dónde la sacan? Desde todo este ejercicio que hemos venido haciendo. Que obviamente pues hace parte también de esto que tienen que presentar este fin de semana para la actividad 2. Lo mismo, y miran oportunidades, amenazas, ustedes que conocen el contexto en el cual están desarrollando sus proyectos, sus instituciones, sus comunidades, sus regiones, que a los estudiantes de la modalidad virtual, de la universidad, que a los del colegio X, que a los de la universidad, que a los de la Javeriana, que a los médicos de la Industrial de Santander, que a los estudiantes de estos de octavo, de séptimo, de sexto, que los menores que están en estos temas de reclusión pues digamos que han cometido delitos y que están a cargo del bienestar familiar. Bueno, ustedes conocen el contexto, entonces pueden saber qué oportunidades hay ahí que les ayude a desarrollar de mejor forma y a lograr éxito en su proyecto y a superar de pronto cualquier dificultad en el logro de sus objetivos o en el desarrollo de sus actividades, qué oportunidades les pueden ayudar o qué amenazas, cosas que le puedan entorpecer el logro de sus objetivos o el cumplimiento de esas actividades. Relacionan, hacen relaciones y dicen, mire, entonces esto lo puedo superar con esto lo puedo relacionar con esto, debo tener en cuenta esto, que son esas relaciones y lo ponen en una matriz, planteando pues cuáles son las estrategias que ustedes consideran pues deben formular pues para superar eso o para aprovechar eso que ustedes encontraron en esas relaciones. Entonces, digamos que lo mismo, vamos adelantando esta parte y ya en nuestra sesión del próximo jueves, que ya vemos la estructura de los informes, porque realmente son son informes de gestión, informes de seguimiento a implementación, que es un poco redondear ya aspectos que hemos visto en cada una de las sesiones para cerrar ya nuestra actividad final. ¿Listo? Al igual, lo mismo, ustedes ya saben que tenemos mañana nuestra sesión de asesoría, los martes a las 7. Si ustedes necesitan asesoría ya, pues como lo han hecho algunos, pues me contactan y sacamos un tiempito o si me quieren enviar a revisar, que les revise algo antes de subirlo allá a la plataforma, al aula extendida, pues con mucho gusto de eso se trata. No sé, mis profes, si hay alguna duda, alguna inquietud, preguntas, observaciones. No, profe, muchas gracias. Yo creo que el día de mañana, cuando avancemos un poco, lo molestamos en el horario de asesoría. Listo, profe, ahí estaremos atentos. Listo, sí, gracias. Bueno, mis profes, entonces si no hay nada más, entonces pues cerramos la sesión de hoy, este encuentro, y les agradezco mucho su atención y entonces seguimos en contacto y seguimos avanzando en estas actividades para culminar como corresponde con nuestro curso. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias, profe. Gracias, No, profe. Sí, muchas gracias. a ustedes muchísimas gracias y Gracias, compañeros. Descansen. Estén bien. Feliz Feliz noche. noche, que estén bien. Feliz noche. Cuídense mucho.